declaración del versículo 24 es sumamente seria, diría yo, muy importante. Porque si algo es valioso es la vida misma. Cuando yo estaba joven, me recuerdo que escuchaba a las personas que decían en algún momento, cuando se les preguntaba cómo está, y decían, gracias a Dios bien, con salud, que es lo más importante. En aquellos años yo no, obviamente entendía lo que decían, pero no comprendía el significado de esa frase. Hasta que la vida lo alcanza a uno y se da cuenta de lo frágil que en algún momento resulta ser con el pasar de los años. Por ejemplo, le voy a comentar algo muy personal. Por una situación que vengo acarreando durante años en un hombro, había hecho una cita con un especialista, el ortopeda, no realmente no sé cuál será la correcta pronunciación, pero era para el miércoles pasado. Y ha estado en una molestia constante, pero es algo tolerable, ¿no? Cuando hacía alguna actividad fuera de lo normal, pues me afectaba. Por esa razón yo iba a ir al especialista, a que me viera, alguien que me había visto como 15 años atrás y me había dicho la condición, o como 10 años atrás me había dicho la condición. Pero después de la actividad del día domingo, que me olvidé la edad que tenía y me puse a jugar básquetbol después de no haber jugado tanto tiempo, el lunes no podía mover el brazo. Pero no era este el malo, sino que era este el bueno. Pero literalmente no lo podía mover. Me despertó el dolor, hermano, y cuando mi esposa me ve, yo tirado en el sillón, hermano, con una cosa de hielo encima, y obviamente tenía una pastilla que me habían recetado para y me tomé, y haciéndome masaje, hermano, no me le podía tocar porque era algo terrible. Entonces uno entiende cuando antes le decían gracias a Dios con salud, porque se da cuenta de lo valioso que es el poder tener esa salud, y conforme el tiempo pasa, eso se va haciendo en algún momento más delicado y más valioso. De igual manera, ¿qué más valioso que la vida misma? No importa qué se pueda tener. Por decirle algo, ¿cuánta gente que tiene billones de dólares o de cualquier tipo de moneda o de posesiones no darían la mitad o todo lo que tuvieran porque su vida se alargara un poco más? Por ejemplo, un ejemplo real que acabamos de vivir en esta sociedad es en el caso de Steve Jobs. Usted sabe, el fundador o cofundador de Apple, una de las compañías más exitosas de la última década, si no la más exitosa, y que estando relativamente joven, por un tipo de cáncer, no sé cuál fue, pero se fue, páncreas creo que fue, ¿no? Y dejó todo. Le pregunto, ¿no daría Steve Jobs la mitad de su fortuna o toda su fortuna por una oportunidad más? La vida es valiosa. Sin embargo, acá vemos una declaración del apóstol Pablo que dice en el versículo 24, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Y en este sentido, entonces, fíjese que el contexto, el antecedente de esta declaración es porque el apóstol, donde quiera que iba, en cualquier ciudad donde él llegaba, le decían que en su futuro inmediato le esperaban tribulaciones, le esperaban prisiones. En algún momento los hermanos
por el amor y el cariño que le tenían, le decían: Pablo, no vayas, no subas a Jerusalén, porque mira lo que te están diciendo, mira lo que te espera. Como diciendo: haz un esfuerzo por preservar tu vida, no te expongas a eso. Es el Espíritu Santo el que lo está diciendo. Y Pablo sabía que era el Espíritu Santo que le estaba diciendo eso. Por esa razón es que este verso se me hace tan importante. La traducción lenguaje actual lo dice de esta manera: no me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ordenó el Señor Jesús. La actitud que él tenía no era simplemente porque él no quería su vida, como pueden haber muchas personas alrededor del mundo que realmente no les importa su vida porque han llegado a un estado y son presas de las maquinaciones del enemigo, donde entran, yo le llamo a esto, a un periodo de autodestrucción. Hay personas en que llegan a esa situación donde ya no les importa nada. Le hable quien le hable, le digan lo que le digan, dicen: sí, yo sé que me voy a morir, yo sé que este vicio, que esta situación me va a llevar a mi ruina, pero la verdad es que ya ni me importa. No sé si alguna vez usted ha escuchado, y cuando uno lo ve de personas lejanas, obviamente le llama la atención, pero cuando realmente preocupa, cuando realmente duele, cuando realmente hace mella en nuestros corazones, when it turns to be meaningful to us, es cuando alguien cercano dice esas palabras. Entonces ahí como que uno se preocupa y dice: ay, cuando lo dijo aquella persona no sentí tan feo, pero ahora sí, porque lo está diciendo quizás un hijo, quizás un padre o algún familiar cercano, porque han entrado en una situación de autodestrucción. Y a la misma magnitud que yo siempre he considerado que el peor de los engaños es el autoengaño, creo que la peor de las destrucciones es la autodestrucción. Porque ahí, ¿qué se puede hacer con alguien que ya no le importa, que no va a hacer absolutamente ningún esfuerzo por querer salir adelante? El apóstol Pablo no era de ese tipo de gente. Al contrario, cuando él tuvo la oportunidad de parte de Dios, que le dijo: Pablo, terminaste tu carrera, ya lo que tenías que hacer se terminó, puedes venir a la gloria, puedes entrar al cielo y comenzar a gozar de la eternidad. Pablo dice: podría hacerlo, pero por amor a la iglesia, por amor a vosotros, he decidido quedarme un poco de tiempo más. Yo no sé cómo sea el cielo, tengo nada más una idea vaga de cómo es el cielo. Lo que sí puedo percibir es que es algo mucho más bonito, mucho más glorioso, something more beautiful de lo que puedo imaginarme. Creo que es algo que mis sentidos, de una u otra manera, creo que Dios tendrá que renovar nuestros propios sentidos, porque estos sentidos, hermano, no tienen la capacidad de poder percibir la magnitud de lo glorioso que es el cielo. Y que uno esté en esa magnitud y que le digan que tiene que regresarse a la tierra, ha de ser traumático. Ha de ser algo terrible, hermano. Sin embargo, el apóstol Pablo, por la convicción que tenía, elige, dice: pero porque sé que va a ser más beneficioso, elijo poder alargar un poco más el tiempo de mi peregrinación en esta tierra. Porque le recuerdo y nos recuerdo a cada uno de nosotros que en la tierra solo somos peregrinos. Este es solamente un viaje. A pretty long one, pero es todavía un viaje, hermano. Para algunos no ha sido tan largo, para muchas personas ha sido muy corto, quizá otros lo sienten ya muy largo, pero en fin es solamente un viaje. Nuestro destino nos está guardando adelante. Pablo no tenía esa actitud de autodestrucción. Sin embargo, Pablo, él
declara y escribe este pasaje cuando dice: en ninguna manera tengo mi vida como valiosa para mí mismo. Ahora, él tenía una visión, tenía una comisión de parte de Dios. No todos tenemos la misma carrera o la misma comisión que tenía el apóstol Pablo, eso es obvio. La comisión del apóstol Pablo fue definida desde que el Señor se le reveló. Podríamos decir, le fue definida desde que aceptó a Jesús. Cuando en su testimonio, la mayoría de nosotros sabemos eso, el Señor se le revela, él queda ciego y va un hombre llamado Ananías a orar por él. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 15 y 16, cuando este discípulo Ananías está orando por él, dice 9:15 de Hechos: pero el Señor le dijo, es decir, a Pablo, Ananías: ve, porque él, es decir, Pablo en este caso, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Desde el inicio de su conversión le marcan al apóstol Pablo cuál iba a ser el trayecto de su vida. Y Dios no le ocultó que iba a ser un camino difícil. Desde ya le dice, va a ir a los gentiles, va a predicar a los hijos de Israel y va a predicar a los reyes de los hijos de Israel. Y le dice, y yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Obviamente quizás esa experiencia usted no la tuvo, yo personalmente no la tuve. A mí cuando me convertí no dijeron y me profetizaron y me dijeron exactamente el mapa de mi vida. Pero estoy convencido de que hay un trabajo y que hay una carrera que yo tengo que correr en esta vida. Y de la misma manera estoy convencido que cada uno de nosotros, y tenemos que despertar en algún momento a esa realidad. Cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos, tiene una carrera que desarrollar. Tiene un trabajo que hacer, posiblemente un ministerio que desarrollar. No igual que el del apóstol Pablo, ese fue único, pero cada uno de nosotros tenemos una carrera que tenemos que correr. Ahora, sí podemos imitar al apóstol Pablo. De hecho, en 1 Corintios capítulo 11:1 hay un verso que usted lo ha oído en más de una ocasión, donde Pablo dice: sed imitadores míos, como también yo lo soy de Cristo. Es el consejo que Pablo da. Imítenme a mí, en 1 Corintios 11:1, imítenme a mí, o sed imitadores míos, como también yo lo soy de Cristo. No tenemos el mismo llamado, pero sí podemos seguir el ejemplo. Sí debemos de imitar a Pablo en esa decisión y esa determinación. Ahora, quizás usted diga, hermano, pero yo no podría llegar a decir como lo dijo Pablo en el verso 24. Posiblemente yo tampoco. Pero sí podemos estar en una ruta correcta para que en algún momento pudiéramos nosotros decir lo mismo que Pablo dijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30, le leo y dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, colocaron después una esponja empapada de vinagre en la rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Unas versiones en inglés dicen que dijo: it's finished. Terminó. Si alguien terminó su carrera, fue el Señor Jesús. Por eso Pablo lo pone como un ejemplo a seguir y dice: yo voy a imitar a mi Señor Jesús y quiero terminar mi carrera. Quiero terminar mi carrera. Ojalá que esa palabra realmente el Señor la escriba hoy en cada uno de nuestros corazones. Que podamos nosotros vivir esta vida sabiendo o teniendo el deseo de que no nos quedemos a medias, sino que terminemos nuestra
carrera. Y quizás esto es muy importante reiterarlo, afirmarlo, porque no sé, pero la cultura a la cual yo pertenezco, a veces tenemos buenos arranques, más o menos trayectorias, pero a veces para terminar como que nos cuesta. Comenzamos con mucho ánimo, con mucho fervor, con mucha emoción, pero conforme pasa el tiempo como que vamos bajando, hermano, y no terminamos lo que comenzamos. Sin embargo, usted y yo podríamos tener muchas experiencias de ese tipo en nuestra vida, pero yo le digo, hermano, no nos demos el lujo de que nuestra carrera espiritual sea lo mismo, sino podamos nosotros realmente cada día proyectarnos a terminar la carrera espiritual. Es la única, le voy a decir esto, es la única que vale la pena, que realmente vale la pena. Viene a mi mente en este instante como cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, el ejercicio físico para poco aprovecha. Pero la piedad, el camino de la piedad, tiene una recompensa eterna. Por eso le digo, la carrera espiritual que cada uno de nosotros tenemos es la única que vale la pena. Porque cuando dejemos de existir en este mundo, esa carrera inicia y esa carrera comienza. Y lo que nosotros hayamos hecho mientras estemos acá es lo que va a repercutir en nuestra eternidad. Por eso es de que el apóstol Pablo, al ver las palabras del Señor Jesús que dijo consumado es, él dijo, yo imito a Cristo y quiero imitar al llegar al final de esa carrera. Ahora, fíjense que la carrera cristiana en la Biblia, yo encuentro que la carrera cristiana está unida, está ligada, viene en el mismo paquete a lo que se conoce como la batalla de la fe. Es una carrera, pero es una batalla también. El apóstol Pablo habla en 2 Timoteo 4, del 7 al 8, y le leo y dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Es decir que esta carrera que tenemos es también como una batalla que tenemos que pelear. Me recuerdo de un canto que decía esta frase, batalla no es batalla si no viene la prueba, si no hay la calumnia, batalla no es batalla. Pero me recuerdo del canto un poco así tropicalón, ¿verdad? Que decía, yo ganaré la batalla. Bueno, no se quede ahí, ¿verdad? Baje conmigo ya. Muy pegajoso el ritmo, era una verdad. Pero era una gran verdad. Batalla no es batalla si no vienen las pruebas. No voy a decir, ¿y cómo está, hermano? Aquí peleando la batalla, y mentira, ni nada. Peleando la batalla es, hermano, peleando la batalla. Hermano, literalmente luchando moralmente, espiritualmente y aún en algunos casos hasta físicamente. El apóstol Pablo experimentó esto, y cuando él habla y le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, estaba hablando de cárceles, de azotes, de naufragios, de desprecios, de esconderse, de dar la cara, de que lo tuvieran como muerto, que oraran por él, resucitara. Está hablando de un sinfín de cosas, hermano, que experimentó, pero puedo decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Ahora, en esa buena batalla está ligada a guardar la fe, porque lo que el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, quiere es que usted y yo nos despojemos de la fe, tiremos la toalla de la fe. Eso es lo que el enemigo quiere, que dejemos de creer. Mientras sigamos creyendo, la palabra dice que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Mientras tengamos fe,
tenga la seguridad de que Dios hará lo que tenga que hacer, porque escrito está, el justo por su fe vivirá. Mientras tengamos fe, hermano, el diablo está preocupado porque vamos a ser instrumentos útiles en sus manos, no en las manos del diablo, sino en las manos de Dios, ¿verdad? En este caso. La fe en el evangelio, la fe en Cristo y todo lo que representa el evangelio de Cristo. En Lucas capítulo 18, versos 7 al 8 dice: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, dice esta pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Y aquellos que están familiarizados con esta escritura sabrán que ahí está hablando de aquella historia de aquella viuda que estaba llegando con aquel juez injusto para pedir justicia, y era un juez que no tenía temor ni de Dios ni de hombre, y en la insistencia y la persistencia de esta viuda logró que se le hiciera justicia. Sin embargo, el Señor, hablando sobre esto, que básicamente estaba refiriéndose a la oración, que es un medio y es un arma que nosotros tenemos para fortalecer nuestra vida. ¿Cuándo dicen amén a eso? La oración fortalece nuestra vida. Dice el Señor: sin embargo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Porque la batalla es la batalla de la fe, y el enemigo está luchando para que la iglesia de Cristo deje la fe a lo que es el cristianismo y todo lo que el cristianismo representa. La TLA traduce y dice: pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Hablemos del día de hoy, hablemos de la mañana de hoy. ¿Cuántos hoy pueden decir: hermano, pero yo hoy sí sigo confiando en Dios? ¿Todavía hay gente que sigue confiando en Dios? Sin embargo, el Señor dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallaré gente que confía en Dios. Porque la fe es importante. De hecho, el apóstol Juan habla en primera de Juan 5, capítulo 5, versículos 4 y 5, y dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Creemos todavía que Jesús es el Hijo de Dios? Que vino a predicar el evangelio de las buenas nuevas, que nos dejó ejemplo, que Pablo imitó, terminó su carrera, y por eso Pablo dice: imítenme a mí en lo que yo imito de Cristo. Déjeme leerle un pasaje que ustedes lo saben muy bien, Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 4. Le leo 12 de Hebreos 1 al 4. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Don't forget that. No se olvide de eso, que el pecado con facilidad nos envuelve. Es como aquella persona que está envuelto en las drogas. Al ver algunos documentales acerca de esto, dicen estas personas que ya están sumamente en estados críticos de adicción, dicen: it all started with the first one. Todo comenzó con el primero. Y de ahí fue como una atracción que no pude dejar. Por eso, lo mejor que podemos hacer cuando estemos enfrente del pecado, hermano, es huir del pecado. No decir: vamos a probar a ver cómo estoy de fuerte. Vamos a ver ahora qué tan fuerte es el pecado. Vamos a ver, hermano. Lo mejor es huir. Ahí sí aplique el dicho que dice: es mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. Una persona que me dijo que había estado en guerra, no sé si estuvo o no estuvo, ¿verdad? Pero me decía, pastor, me decía: mire esas películas cuando usted mira que salen y sale con dos ametralladoras y las balas colgando aquí y agarra. Dice: esto es mentira, me dice.
Mentira, que agarran y salen, ¿verdad? Y ¡pah! Me dice, en las guerras uno está escondiéndose. Me dice, está detrás de lo que encuentre, una piedra, un árbol, y solo se ve ¡pah! 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 Y se queda ahí metido, que no lo miren, me dice, ¿verdad? No es que se exponga. Pero nosotros a veces tenemos actitudes rambonescas en relación con el pecado, hermano. Y salimos con el pecado y ojalá fuera con esas tremendas ametralladoras, ¿verdad? Sino con mosquete de aquel del siglo que ya nos han matado y todavía está la mecha de queriendo llegar a la pólvora, hermano. No nos expongamos. Si usted sabe que tiene atracción, debilidad, problemas, no se exponga. Por ejemplo, si usted es muy violento o violenta y usted de alguna u otra manera, Dios tiene que trabajar su idolatría hacia íconos deportivos, entonces no se ponga a leer lo que dicen de Messi, o dicen de Rolando, dicen de LeBron James. Olvídese de, no se exponga, porque le van a hacer pedazos el día y al fin de cuentas a usted qué le interesa en la vida de ellos. Pero son situaciones en las que en algún momento uno se expone voluntariamente. Decía alguien la otra vez ahí, no te quejes sobre las situaciones que tú mismo has propiciado. Si usted se mete a eso y ay, no, y Dios, yo no te metí. Fuiste tú mismo el que elegiste en esa situación. Ahora, el pecado nos envuelve, amados hermanos, fácilmente. Fácilmente. Y dice aquí en el libro de Hebreos que nos despojemos de todo peso y de pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Le recuerdo y le recalco y le señalo, usted tiene una carrera. Si el enemigo le ha hecho dudar eso, es que es su plan. Quiere que usted bote, tire, deje tirada la fe en que tiene un propósito, en que nació con un propósito de Dios y tiene una carrera por delante. No va a ser quizás igual que la mía, igual que la de su hermano, de su hermana, pero hay una carrera y es una carrera importante que cada uno de nosotros tenemos y lo que tenemos que hacer es terminarla. No solo participar, hermano. Miles de personas están solamente participando, pero muy pocos son los que realmente pueden terminar. Que usted y yo seamos de esos que terminan la carrera. Tenemos que despojarnos de peso. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora vea esto. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores, tal violencia de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. La TLA dice, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como él. Así de importante, así de serio, así es la carrera que tenemos por delante, la carrera espiritual. Una carrera en donde la misma palabra nos dice, puede que haya necesidad de que se derrame sangre. Puede que haya necesidad de que se llegue a dar la vida por el Señor. Por eso les recuerdo en Hechos 20:24 que el apóstol enfrentó eso, y cuando enfrenta eso el apóstol Pablo dice, de ninguna manera tengo mi vida como valiosa para mí mismo. Ahora, como le repito, no era porque él despreciara su vida, él sabía que era valiosa, pero en comparación a vivirla para sí o a vivirla para Dios, él decía, si el morir a mi vida va a significar vivir para Dios, prefiero morir a mi vida y que Dios viva en mí. Por eso en el libro de Gálatas dice, ya no vivo yo,
con Cristo estoy crucificado. Por tanto, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo para la gloria del Hijo de Dios, quien se entregó y se dio por mí mismo. Es el ejemplo que el Señor nos dio. Ahora, para ir concluyéndole acá, déjeme decirle esto. Para correr y terminar la carrera que tenemos por delante, no debemos ser egocentristas. Porque el egocentrismo atrae pesos y pecados que van a dificultar nuestra carrera. Cuando le hablo de egocentrista es que usted y yo nos creamos el centro del universo. Nos creamos el artista principal de la película. Nos creamos el centro de importancia en todo lo que hacemos. You and yourself. Todo gira alrededor mío. Hermano, para que podamos terminar la carrera, tenemos que despojarnos de eso y saber que no somos nosotros los importantes, sino el trabajo que tenemos que hacer es aún más importante que nosotros mismos. Por ejemplo, puede venir en algún momento en relación a servirle al Señor, y cuando le hablo de servirle al Señor, no solamente le servimos cuando estamos sirviendo un privilegio en la iglesia, aunque es parte importante de nuestro servicio, pero en toda nuestra vida nosotros estamos sirviéndole a Dios. Y quizás cuando estamos en esas situaciones puede venir los dardos del enemigo que ponen pensamientos y cada uno de nosotros podemos decir, wow, estoy perdiendo mi libertad. Estoy perdiendo mi libertad. Este evangelio me está haciendo perder mi libertad, o quizás no reconocen mi talento, mis capacidades. Quizás alguien podrá decir, estoy perdiendo mi tiempo, o le han dicho, está perdiendo su tiempo o sus oportunidades, etcétera, etcétera. Su tiempo, su vida, sus talentos. Hermano amado, usted y yo no tenemos nada, sino todo nos lo ha dado el Señor, absolutamente todo. Ni la vida misma. En el momento en que el Señor diga, ya no respira, dejamos de respirar, hermano. Todo nos lo ha dado el Señor. No tenemos absolutamente nada. Y eso es muy importante para terminar nuestra carrera. Son pesos que en algún momento nos hacen que nos hundamos. Por ejemplo, usted puede tener, hermano, cualquier tipo de prenda. Vamos a pensar que le gusta una jacket, hermano, que es buenísima para el frío, gruesa, elegante. Pero, ¿de qué le sirve en estos meses? O haga de cuenta que va en un barco y de repente da vuelta el barco. Hermano, ¿qué va a salvar? ¿Su jacket? ¿O se la va a quitar inmediatamente si le da tiempo y le importa a uno poco lo que pueda costar con tal de salvar la vida? De igual manera, hermano, cuando nosotros estamos centrados en estas situaciones, pueden ser pesos que nos hagan no terminar nuestra carrera. Tenemos que tener enfoque, tenemos que tener convicciones como las que el Señor Jesús marcó en su ministerio. Habló Jesús en un momento algo que utilizó una figura de dicción que se llama hipérbole. Es decir, una hipérbole es una exageración de algo. En el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30, usa el Señor Jesús esta hipérbole y dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, ya usted sabe, ¿verdad?, lo que el versículo dice. Arráncalo. Yo sé que usted dice amén a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, por favor, cuando yo diga algo hoy, yo quiero que usted diga amén a esto, ¿ok? Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo. A ver. A quien ignora cómo la Biblia está escrita, hermano, tienen problema con esa situación. Lo que el Señor está utilizando es una figura de dicción llamada hipérbole, pero dando a entender la importancia de nuestra convicción. Por eso le digo, no es que Pablo fuera un masoquista y a ver, a sufrir. No, Pablo amaba su vida.
Pero dijo, como dicen ustedes en inglés, if push comes to shove, si llego a ese punto de que mi vida vaya a ser un estorbo, yo no tengo mi vida como valiosa para mí mismo. Si mi ojo me es ocasión de pecar, no tengo problema con que se pierda. Si mi mano me es ocasión de pecar, no tengo problema con que se pierda. Y algunos, por algún novio, novia, trabajo, cuestión, nos peleamos con Dios. Es que si me quisieras, no me hubiera pasado esto. Hermano, el Señor, la convicción nos está poniendo a este punto donde dice, es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo vaya al infierno. Obviamente el Señor está hablando hiperbólicamente, figurativamente, porque el Señor en el contexto de esto está hablando muy claramente que si no es limpio el corazón, de nada sirve que sea limpio el externo. Si la lujuria no se saca del corazón, hermano, se va a tener que sacar los dos ojos, porque con el único que le queda va a estar viendo lo que no tenía que ver. Y le podrán sacar el otro y se lo va a imaginar. Así es lo que el Señor está diciendo. Pero como ninguno en su sano juicio haría eso, es lo que el Señor está diciendo. Mira, para que no llegues a eso, limpia tu corazón. Deja de estar en esas, deja de estar exponiéndote al pecado. No juegues con eso. No juegues con eso. Fíjese que hoy con las redes sociales me doy cuenta de que hasta a cualquier edad se puede jugar con eso. Y hermano, tenga cuidado. El otro día veía algo que me daba mucha risa, ¿verdad? Tengo una familiar que me anda mandando ahí de esas memes y cuestiones, ¿verdad? Algunos se los agradezco porque tienen mucho significado y en algún momento me sirven. El otro día me envió una de un tipo que está todo golpeado, hermano, con medio labio hinchado, todo sangrado, hermano, acá. Y dicen, este es X, vamos a ponerle, ¿qué nombre le ponemos? Pedro. Este es Pedro, dice. No es que haya tenido un accidente, no es que lo hayan asaltado, sino que su mujer le descubrió la contraseña de su teléfono. Que no tendría ahí, ¿verdad? Hermano, y es una realidad que vivimos hoy. No podemos estar exponiéndonos a esas situaciones porque eso alimenta la maldad en nuestro corazón. Pero mire el Señor a qué convicción llega. Dice, si eso llegara a ese punto, es más importante que su vida sea salva. Entonces, como le dije que iba a terminar, termino aquí rápidamente con estos versículos. Lucas 9, 23 al 24 dice, y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y en el capítulo 17, verso 32-33 dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Termino nada más para que recuerde conmigo aquella mujer de Lot. Fíjese que Lot resulta en Sodoma, diría yo, por una media obediencia de Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero Abraham se llevó a su padre Taré y se llevó a su sobrino Lot. Y pasaron alrededor de 16 años para que pudiera darse cuenta de esa situación que había pasado. El punto es de que cuando Lot comenzó a prosperar y Abraham también comenzó a prosperar, había conflicto entre los pastores de uno y del otro. Entonces Abraham dice, ¿sabe qué? Separémonos, le dijo a su sobrino, separémonos. Y dice que Lot escogió
las llanuras de Sodoma, porque se miraban buenas para que su ganado prosperara. Ovejas, ¿verdad? Ganado ovino prosperara. Y se hizo su corazón se apegó tanto a Sodoma, que algunos teólogos hablan y dicen que cuando la Biblia dice que él se sentaba a las puertas es porque había tenido alguna posición gubernamental. O sea, prosperó tanto el hombre ahí que lo eligieron para alguna posición gubernamental. Y obviamente la mujer estaba tranquila. Su marido era un hombre importante en Sodoma. El único detalle es que Sodoma era la zona estaba un poquito mala. ¿Sabe usted que dice de que fue destruida porque la hediondez de su maldad ya Dios no la pudo tolerar? Entonces mandó ángeles que Lot los hospeda y la homosexualidad estaba tan prevalente que aun cuando Lot le dice, por favor, respeten a mis huéspedes, a esos hombres, y les ofrece a sus hijas a cambio, obviamente no voy a entrar en detalles en esto, porque qué actitud más gacha, ¿verdad? Pero en ese sentido, los hombres dicen, no, queremos a los hombres que entraron contigo. Dice que agarraron a Lot como diciendo, y si no nos lo das, pues vos vas a pagar las consecuencias, que los mismos ángeles tuvieron que meter de vuelta. Los dejan ciegos, parcialmente, un tipo de ceguera a esos hombres que estaban tan enfermos en su moralidad. Y esa era la sociedad en la que Job vivía. Y le dicen los hombres, huye por tu vida. There is no more time. It's now or never. Hermanos amados, qué lindo vivir en paz y en tranquilidad, ¿verdad? Pero hay momentos en donde voy a preguntar a mis paisanos de Guatemala ahora con la erupción del volcán de fuego. Se oyen unas historias, hermanos, donde ahí era cuestión de segundos para poder salir corriendo. Segundos. Y espiritualmente eso es lo que iba a pasar. Eran segundos los que tenía. ¡Huye! Y todavía cuando usted lee el relato, Job le dice, mira las montañas, no, mejor envíame a otra ciudad, porque estaba tan acostumbrado a la comodidad. Envíame mejor a Zoar. Hermano, quién sabe que si hubiera salido para las montañas, quizás se hubiera salvado la señora, no sé. Pero cuando huye, usted sabe que dice que va huyendo. La mujer iba detrás de él y volteó a ver. Ahora, ¿por qué volteó a ver? Cuando a uno no le interesa nada, ¿qué le importa, hermano? Pero cuando le interesa es como aquella situación que dicen, mira, y con la fulanita aquella, con el menganito aquello, ¿qué? ¿Todavía sentís algo? No, ya ni me interesa, dice. De vez en cuando veo que anda en esto y 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 en esto, pero ya no me interesa. ¿Sabe cuál es el peor castigo que nos pueden dar a alguno de nosotros que defraudamos emocionalmente a alguien? El olvido. Cuando preguntan y dicen, mire, ¿y qué sabe usted de? Y a veces esas preguntas capciosas, ¿verdad? Que como que surgieran de su amigo, pero es un encargo. Mira, cuando la mires, preguntale si todavía se acuerda de mí. Mira, y fíjate que el chato me dice que, ay, perdón Luis, a usted le decían así, ¿verdad? Pero no. Dice que si todavía te acordás de él. Y aquella pregunta, ¿el quién? Aquel hombre que se llamaba así. Déjame ver. Lo conozco yo. No te hagas. ¡Ah! Ese fue un episodio que, ¿qué rato yo olvidé? Hombre, ni me lo mencioné, es que me da cosas así cuando me lo menciona. Y cuando aquel llega después, mira, mano, ¿y qué te dijo? Mejor no pregunté. No, decime, hombre, decime. Mejor no te quiero decir, hombre, decime. Mira, la verdad es que ni se acordaba de vos.
Ah, hermano, eso es lo peor que le puede pasar. Es lo peor. Pero cuando uno todavía tiene su corazón en algo, anda averiguando. ¿Y dónde están? ¿Y qué hacen? Mire, bueno, mejor no digo eso. Sal por tu vida. ¿Usted cree que esa gente que salió huyendo porque la familia se le estaba quemando, todavía iba a quedarse viendo, ay, la siembra, ay, acababa de sembrar las semillas de tomate? Hermano, ¿qué les importa? Por eso, puestos, hermano, esta carrera, van a haber momentos en los que hay que huir de situaciones. Puestos los ojos en Jesús, donde el Señor dice, no mires a ningún lado. Si miras te asustás, si miras dejas de correr, si miras te vas a hundir. Solamente mírame a mí, vení, lo puedes hacer, lo puedes, seguir corriendo, vamos a salir, hermano. Y cuando usted se da cuenta, salió. Y cuando miran la película en repetición, se da cuenta que dragones vivos estuvieron a puntos, pero la mano poderosa de Dios, la vista de Dios estuvo siempre en usted y le dijo, vas a salir y vamos a salir. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que no nos pase lo de la mujer de Lot. Buen Dios, yo te agradezco esta mañana por este buen tiempo que nos das